como el CEO de la investigación que soy, y más que todo porque soy de Jalisco, puedo ver este video y saber qué pedo, güey. Porque ustedes no lo saben, pero Es donde fácil yo mirar al vivo, pasado y a cada pensar, rato no sabían hay lo que hacían o eran gente ignorantes. desaparecida y gente Pero hay cremada errores que superan a y la yo estoy ficción. acostumbrado a ver Pero ¿de qué les experimentos estoy o hablando? cosas feas. El Escuadrón 731 era una división militar cualquiera, Ujú. o por lo menos eso parecía. Oficialmente eran un departamento de salud pública en Japón durante la Segunda Guerra Mundial. Pero en Mames, realidad me hablas de Japón, el país más inocente durante la World War II, en la que ellos fueron víctimas del bigote gracioso, ocultaban güey, y uno de no los hacían nada escenarios de malo. experimentos ¿Cómo? humanos más atroces, Verga. brutales y perturbadores jamás cometidos. ¿Qué pedo, güey? ¿Qué es Así esa que hoy madre? exploraremos la historia real de todos estos horrores y Ujú. descubriremos si podría ser el experimento más perturbador de la ¿Por qué historia. censura humano, güey? Si humano no tiene censurable por Todo YouTube. empieza en 1925. En este año, gracias Como a los todos lo convenios aman y de fueron Ginebra, más se safe prohibió en el toda uso la de armas Segunda Guerra químicas y y desde biológicas. antes, güey, cuando invadieron China. Bueno, eso fue los sí, pero igual eran unos ojetes, así que sí. Esto debido a que años atrás en la Por Primera eso es Guerra que Mundial se hubo ataques papearon letales que a eran los usados rusos a la contra los verga. soldados de las trincheras. Ahora, aunque estos tratados prohibían el uso de estas armas y todos los países Ajá. los habían firmado, varios de estos no estaban de acuerdo. Uno de estos países era Japón. ¿Dónde está Hirohito Deidad, güey? No veo a Hirohito, güey. Verán, lo que pasaba es que los japoneses no solo no estaban de acuerdo con los convenios de Ginebra, Ajá. sino que querían explorar nuevas de este tipo. Verga. Así que pensaron, ¿por qué no hacemos esto de forma controlada para que nadie nos Hagámoslos con los descubra? chinos y los Bien, coreanos. pues ¿Qué puede durante los salir 30 mal? los investigadores japoneses comenzaron no solo a explorar, sino que pensaron en la posibilidad de una guerra Mames, ese biológica. güey parece Ya Benito saben, Juárez. cosas como enfermedades, Ay, infecciones, etc. pero porque Sin solo veo embargo, pura Japón gente blanca y se occidental y no preguntaba asiática, güey. cómo podrían llevar a cabo pruebas sin que otras naciones se enteraran. Y aquí es donde ocurre algo interesante. Luego de esto, Japón comenzaría una batalla con China. Todo comenzaría con la invasión de Manchuria. Ahora, los japoneses querían expandir su territorio para tener acceso a más recursos Ajá. naturales, pero Simón, pronto y se van dieron con cuenta que a China. China le estaba Sí. costando trabajo adaptarse a Y este van a nuevo Corea. mundo. Así que viendo todo esto, Japón se encargó de entrar en una guerra con China. Ah, El no. resultado de esto fue que Japón poco a poco comenzó a tener prisioneros de guerra, pero durante este periodo también ocurre algo más. ¿Qué? Aquí es cuando un médico general y microbiólogo llamado Shiro Ishii apareció. Verga. El problema de esto es que en realidad Shiro tenía una mente oscura, y lo que ocurriría después sería inquietante. Tiene cara de perturbado mi compita, Verán, güey, cuando qué Shiro pedo. aparece explica que el mundo estaba a punto de entrar en una guerra biológica. Ujú. También aseguraba que si Japón no se adelantaba a esto, entonces otros países lo harían. Así que en 1932, Shiro funda un laboratorio Güey, con experimental en lo Manchuria, bien portado y bien llamado peinado que Departamento de se ve mi Prevención de compita Epidemias del Shiro. Ejército Kwantung. Este departamento se dedicaba a investigar las curas para infecciones y enfermedades que pudieran resultar en una guerra de este tipo. Ahora, en la parte oscura y algo que Japón no decía era que este departamento no solo hacía eso, No sino que Shiro experimentaban, también hacen estaba a cargo armas. de Ah, ya. desarrollar armas que pudieran causar este tipo de enfermedades. Verga, güey. Y bien, en este punto el gobierno imperial japonés se veía a sí mismo como esta nación superior a los demás, Sí. lo que vuelve este Son caso aún más naciente, perturbador. Hirohito, Ahora, quienes estuvieran en su contra todo eran haces cagada tratados menos como si no nosotros, fueran sí, sí, humanos. sí. Pero a la par de esto, en el territorio japonés dentro de China se había creado un escuadrón, llamado Togo. El escuadrón Togo era parte de este proyecto de la guerra biológica. Así que en este punto los japoneses que prácticamente controlaban China se preguntaron por qué no comenzamos con estas primeras pruebas. Mm, Era como si dijeran, ¿saben qué? Tenemos todos estos proyectos y armas secretas, pero ¿por qué no comenzamos usando a los prisioneros que ya tenemos? verga, Así güey. que las primeras personas Y de China empezaron. luego, al final, no le Y con esto hicieron, o llegamos al sea, siguiente dato ya cuando acabó toda esta época, ¿no les hicieron nada? O, perturbador. digo, no le hicieron cagada Verán, como luego de esto las Alemania. pruebas se hicieron en una fortaleza llamada Shongma. Ahora, la fortaleza Prefiero Shongma era restricciones este y todo palacio de eso. Manchuria, el cual se modificó y se adaptó a las necesidades de la unidad No Togo. mames, eso parece La forma en Tlajumulco, que güey. funcionaba la Una zona fortaleza era que la abandonada. unidad Togo traía a todos estos prisioneros chinos a la fortaleza. Luego les ponían en diferentes habitaciones, las cuales eran como celdas de prisión. Y finalmente se aseguraban de darles de comer y mantenerlos con buena salud. Mm,
Así que esto no suena del todo mal, ¿cierto? Pero hasta que Bueno, pues aquí viene experimentaban la con mis parte compitas siniestra y y claro. algo que acababa con las esperanzas de estos prisioneros. Una vez que los científicos japoneses se daban cuenta de que uno de estos prisioneros estaba en óptimas condiciones, entonces iban por él, y el Ajá. verdadero experimento comenzaba. Verga. Ahora, antes de pasar a explicarles lo que ocurría, debo decirles que algunas palabras deben de ser censuradas porque YouTube simplemente no me permite hablar sobre estos experimentos. Pero bien, digamos que una de las primeras pruebas consistía en tomar uno de los prisioneros y luego deshacerlo durante días Verga. hasta que moría. Otra de las pruebas era tomar a un grupo de prisioneros y darles todo agua para ver qué sucedía. Así que obviamente esto resultaba en una muerte lenta y agonizante por deshidratación. Y lo mismo ocurría en otra prueba, la cual consistía en darles todo a los prisioneros menos comida. Ahora, todas estas pruebas eran con el propósito de saber cómo reaccionaría el cuerpo humano bajo ciertos escenarios y qué tanto era capaz de soportar. Así que, en otras palabras, estos experimentos eran para conocer los límites del cuerpo humano. Pues Pero aquí aunque comienza suene muy culero y todo, al final de cuentas, ese tipo de experimentos todos pasados de verga sirvieron a ponerse peor. para que avanzara la Verán, seguido de medicina, estas pero pruebas, obviamente no Japón era comenzó ético nuevas esta fases. madre, güey. En estas siguientes pruebas, el escuadrón Togo expuso a los prisioneros a varios tipos de enfermedades. Y no hablamos de cosas simples, sino de enfermedades terribles. Por ejemplo, en estas pruebas con la A la peste verga. bubónica. También se encargaron de anthrax a los prisioneros, o les daban agua contaminada No con mames, qué enfermedades miedo, como cólera, güey. tifoidea y otras enfermedades terribles. Mames. Y todo esto siempre era llevado al extremo, así que podemos imaginar cómo terminaba todo. Me quiero imaginar un güey todo cagado, hecho mierda en vida, güey. Pero quizás una de las peores cosas que ocurrió dentro de esta fortaleza fueron las llamadas. En estas a los prisioneros se les quita la piel estando aún Ay, vivos y Dios. conscientes de todo. Esto con el propósito de saber cómo actuarían las enfermedades en el sistema interno del cuerpo. Y digamos Pero no que esto morían por apenas sería la dolor. introducción y la Porque punta dudo del mucho que iceberg de lo que usaran ocurriría después. anestesia Para para dormir al güey que le 1936 el quitaran la gobierno piel. japonés estaba fascinado e sabe? intrigado con estos experimentos y lo que significarían en caso de una nueva guerra. Aquí es cuando deciden invertir una gran cantidad de dinero y hacer estas pruebas una de sus prioridades. No mames. Lo que significaba que estos científicos a cargo de Shiro Ishii ahora podrían tener más laboratorios y hacer uso de fuerza militar. Así que aquí es cuando nace el Escuadrón 731. Ahora, gran parte de lo que hizo el Escuadrón 731 ocurrió en China, porque como vimos aquí es donde tenían acceso a la mayor parte de prisioneros. Solo Verga. que algo cambió. Esta vez los japoneses construyeron el complejo de Pingfang, una instalación inmensa que se extendía por 6 kilómetros en Manchuria. Pero un poco de contexto. A ver, Si esta fuera una contexto. ciudad, aquí cabrían alrededor de 10.000 habitantes. Esta instalación Sí, tenía 150 sí, edificios que sí, incluían sí. laboratorios, barracones, prisiones, crematorios. No mames, güey. campos especializados Literalmente de lo que encontraron en Jalisco hace unos días, güey, zona de adiestramiento de los 4 letras y crematorio Prueba. también. Por debajo había una gran cantidad de túneles subterráneos y habitaciones secretas las cuales almacenaban armas biológicas. Pero en la superficie también habían terrenos extensos en los cuales se hacían pruebas con bombas biológicas. Verga. O se colocaban a grupos de prisioneros para exponerlos a otro tipo de cosas. ¡Oh! Así que podríamos decir que es quizás una de las instalaciones más siniestras de la historia. Pero bien, otra cosa oscura acerca de esta instalación es que todos estos sistemas de túneles conectaban con habitaciones en las cuales ocurrían estos experimentos. De esta forma se podía mantener como una fachada, Ujú. así que los ciudadanos no sabían lo que en realidad ocurría dentro del sitio. Ahora, durante los siguientes años el Escuadrón 731 construyó varios laboratorios más, pero el principal siempre fue el complejo Pingfang. Ujú. Y para 1940 Ay, güey, más de qué pedo. 12,000 El miembros delantero, trabajaban güey. El como parte delantero del escuadrón. satánico, güey. Todos estos distribuidos entre militares, científicos, investigadores, etc. Otro dato que me parece asombroso es la forma en que el complejo Pingfang se lograba salir con la suya. Verán, Viejas, este el complejo fue viejas colocado en un japonés. bosque prácticamente a la vista de todos. Pero cuando los habitantes de China pasaban por aquí y se preguntaban a qué se dedica esta instalación japonesa, el Escuadrón Pues nada, güey, pues 731 solo papeleos y decía: ya. esto es solo una instalación que forma parte de una gran productora de madera. Bueno, Así que podríamos decir que la instalación era una especie de burla hacia China. Pero hay más. Ahora, el edificio principal de la instalación era el cual se encontraba en un extremo. Funcionaba como una especie de lobby. Este podía recibir visitas, pero estaba perfectamente disfrazado para parecer un sitio común y aburrido. verga. Solo que en realidad por debajo Claro, de él se lo que encontraba sí, toda esta red de subterráneo túneles y ese habitaciones pedo. secretas. Otro dato es que cada experimento que ocurrió dentro de esta instalación llevaba la palabra clave Maruta, que en japonés significa Madera. tronco. Ah, no. Así que era otra forma de burla sobre lo que ocurría aquí, y una forma de referirse a los prisioneros.
Verán, esta palabra se usaba en todo tipo de expresiones. Por ejemplo, ¿cuántos troncos nuevos tenemos? O ¿cuántos troncos pudimos cortar el día de hoy? Verga. Así que sí, es algo asombroso y cruel. Otra No cosa increíble mames. es que los investigadores de la instalación publicaban los reportes de cada experimento, pero en vez de referirse a los prisioneros como humanos, los llamaban primates o monos manchurianos. Así que todas estas formas de referirse a los Les experimentos dijeron funcionaban chilenos. como un Nah, disfraz, mentira, no es cierto, güey. y de esta forma ningún país se podía dar cuenta de lo que en verdad Mames, ese sucedía. cabrón con varicela satánica, Y con esto güey. llegamos a la Peor, siguiente peor. parte siniestra del Escuadrón 731. Todo lo que vamos a ver en un momento es por lo que este es considerado el experimento más oscuro de la historia. Mames. Ahora, en este punto los experimentos del escuadrón habían escalado. También tenían a más prisioneros de más nacionalidades, y Japón de forma secreta enviaba más prisioneros políticos a este Sí. complejo. No. La forma en que hacían esto era usando un vehículo modificado, el cual no tenía ventanas. Una vez dentro del edificio principal les colocaban unas bolsas en la cabeza Como en y México, eran güey. llevados por los túneles subterráneos. Más tarde se les asignaba una celda y aquí se les aplicaba una vacuna. Ahora, la parte cruel de esto es que los científicos les decían: mira, vas a estar aquí un tiempo prolongado, así que lo mejor es que te pongas esta vacuna para fortalecer tu sistema inmune. Contenía un virus o bacteria de acuerdo al estudio que estuvieran haciendo en Pinche ese ácido momento. sulfúrico Al a día la de hoy verga no hay en un las registro venas. exacto de todas las víctimas que pasaron por aquí, pero se calcula que fueron alrededor de 5.000 a 10.000 los prisioneros de Ping Fang, No, mientras que entre todas las bases se estima que pasaron un total de 20.000 prisioneros. Y verán, hay mucha información Y que se luego de perdió debido seguro a que los muchos de ellos registros luego se les valió destruyeron verga después de todo la el Segunda cagadero que Guerra hacían, Mundial. güey. Y otra razón por la cual se desconocen muchos detalles del Escuadrón 731 es que cada uno de los prisioneros que cayó en sus manos no salió con vida. Así que Obvio. toda esta información tardó decenas de años en salir a la luz. ¿Y recuerdan eso que vimos acerca de los primeros experimentos del Escuadrón Togo? Bueno, Sí. estos experimentos seguían ocurriendo, pero eran por mucho los más suaves de todos. Ahora, el promedio de vida de un prisionero en el complejo era de entre 1 a 2 meses. No Pero en la mames. mayoría de los casos estos Al chile yo no fueron más lloré con brutales, cuando las y solo cigarras aquellos lloran. afortunados Nah, tenían pinche una película muerte sobrevalorada, rápida. güey. Por ejemplo, había un experimento que consistía en crear un círculo de personas y luego Sobrevaloradísima la aventar una película. granada en medio. De esta forma, los científicos podían analizar hasta qué distancia era una de estas armas. No mames. En otras ocasiones, los prisioneros eran colocados en cámaras de baja presión, y en ellas los internos explotaban. Pero también había pruebas con Ay, Dios. pruebas balísticas a donde se les disparaba y pruebas Pero como dije, si te tocaba alguna de estas pruebas, entonces eras afortunado. Chingazo a Pero tu madre, ¿qué porque ocurría los en el demás caso son de los los que que no lo sí se eran? la mamaban. Bueno, en porque este caso experimentaban formabas con parte ellos, de las güey. pruebas Bueno, claro, como a todos, ¿no? Pero Verán, sí, estas eran verga. similares a los primeros experimentos del Escuadrón Togo. ¿Qué más te Solo que en este conmovió? punto habían pasado casi 10 años de esto. No sé. Así que para 1940 y 1941 Better los Man, y eso que experimentos no la he eran más visto. No, aterradores. mentira, no sé. Uno de los primeros experimentos del Escuadrón 731 fue hacer un criadero de pulgas con para La luego verga. soltarlo en medio de grandes ciudades de China. En otras ocasiones infectaban pozos o presas con para luego observar a la distancia. Y una vez que estas ciudades o pueblos entonces los científicos se colocaban este uniforme de protección y salían a darse una vuelta para ver lo que había sucedido en estas zonas. Es una forma retorcida en la que registraban sus hallazgos. Se calcula que más de 200.000 personas debido a estos experimentos en ciudades grandes. ¡Otra vez el viejas! Pero con esto llegamos a las demás pruebas. Bien, de vuelta en el complejo Ping Fang, algunos prisioneros eran en las pruebas biológicas y químicas. Por ejemplo, en varias ocasiones se reunió un grupo de prisioneros. Luego los colocaban en áreas cubiertas con diferentes uniformes de seguridad. Estos variaban entre trajes de radiación, máscaras de gas, trajes para pintar, trajes antiestáticos o simplemente ropa todo. casual. Y más tarde los con gases de sulfuro, gas mostaza y otro tipo de sustancias. La verga, güey. El objetivo de esto era saber cómo influían estos trajes en el tiempo de... En otros casos los prisioneros eran a dosis altas de radiación. Pero también vinieron las pruebas de congelación. En estas los prisioneros eran puestos en sitios helados. Güey, esa película luego debe estar bien boy, en ¿no? agua helada La hasta que verga, ésta se güey. volvía un color negro y se caían del cuerpo. El objetivo de esto era encontrar una cura, pero jamás se logró. Y sí, como podemos imaginar, eran procesos agonizantes. Pero aquí llegamos a las pruebas venéreas. En estas pruebas a los ¡No! prisioneros se les enfermedades de transmisión ¡No, sexual. el sífilis! Ahora, lo perturbador de estas pruebas era que luego La de cierto gonorrea, tiempo, no, la cuando los gonorrea es científicos feísima. comenzaban a notar algo grave, iban por el prisionero y le hacían pruebas de... A la De verga. esta forma veían cómo las enfermedades atacan el sistema interno.
Pero también había pruebas donde se les inyectaba de diferentes animales con el fin de observar la reacción y compatibilidad del cuerpo ¿Pero para humano. qué? Bueno, Así que podríamos decir no que sé. estos supuestos experimentos eran más bien una forma. Y lo más asombroso de esto es que aunque los japoneses Se observaban hacían todo preguntas de, esto, oye, ¿qué aún pasa seguían si nos teniendo la cagamos mentalidad de que encima y estas se las pruebas van a eran por el comer a bien común alguien? y que Hijos los de sujetos a puta. prueba no eran humanos. Sino Pero animales. aquí llegamos a lo más O ni profundo y eso. oscuro del Escuadrón 731, así que preparémonos para la siguiente A lista. ver. Lo que voy a mencionar y hemos visto son solo algunas de las cosas que se hicieron, pero si nos mames. ponemos a investigar veremos que en realidad hubo más de 200 de estas pruebas atroces. Bien, hasta donde sabemos los siguientes fueron los peores experimentos, pero El podría haber conejo ya algo era mucho más follada oscuro como que un jamás dios. sabremos. Un ejemplo son las pruebas de trasplantes. En ellas a los prisioneros se les cortaba algún No. Ah, pensé que era un órgano pilín, nada más un para ver dedo. cuánto tiempo podían sin él. En otras ocasiones se les cortaba un órgano o extremidad para luego Verga. otras partes del cuerpo. Por ejemplo, podían cortar el pie a alguien para luego colocarlo en vez de una mano, o sacar el estómago para unirlo a la boca. Eran como si estos investigadores investigaran Pedo. cambiando partes solo porque sí. Al parecer el propósito de estas pruebas No, era mi conocer si compita, el que salió con la gótica, güey. Todo el cuerpo deslechado, humano güey. era ¿Qué capaz de pedo? adaptarse y regenerarse. Ojalá Y sea ese creo que güey, ¿no? jamás Pero bueno. podremos tener una idea de lo que estas personas experimentaron. Es decir, recordemos que todas estas pruebas eran sin anestesia, pero claro que hubo pruebas aún peores, como a tórax a alguien y luego a los ¡Tórax! pulmones para pasar todo tipo de gases y evaluar cuáles eran los más letales. No era O mejor también hubo hacerlo de pruebas en otra las cuales forma, güey. intentaron varias extremidades de un Digo, no era prisionero a necesario otro, abrirle el creando tórax al monstruos güey. que parecieran sacados de una película de terror. Pero con todo esto llegamos a un dato aún más perturbador. A ver, ¿ahora qué? Algo que no había mencionado es que varios de estos prisioneros eran niños, mujeres y bebés. Verán, los japoneses se preguntaban, ¿habrá alguna diferencia entre niños, mujeres y hombres? Y sí, parece algo absurdo, pero así de siniestro era el escuadrón. Pues claro, güey, Lo que más saberlo asombroso es todo que lo llevaban posible, un ¿no? registro detallado sobre el tiempo y las diferencias entre sexos y niños durante los experimentos. Y una de estas pruebas terribles era la momificación. A la Esta consistía verga. en meter a una habitación a mujeres, niños y hombres, para luego encender varios ventiladores que emitían calor. ¿Qué pedo? Luego de minutos todos comenzaban a sudar, pero estos ventiladores jamás se detenían. Y al final todos en la habitación iban perdiendo agua hasta morir en forma de momias. Así que solo podemos imaginar lo terrible y brutal de tener que aguantar durante horas este proceso. Y hasta este punto todos estos experimentos suenan absurdos. Es decir, estos no tienen sentido. Pero en mi opinión lo peor es que estos científicos hicieron esto durante años. Y al final realmente no se obtuvo nada importante. O por lo menos eso es lo que se piensa. Pero con esto entramos en el tema de las pruebas de embarazo. Y no sé si pueda decir que estos experimentos eran los más inhumanos. Pero bien, en estos las mujeres eran con el fin de quedar embarazadas. Verga. Una vez que el bebé comenzaba a formarse, las mismas pruebas comenzaban. Todo esto con el fin de ver cómo el feto quedaba. Pero en casos aún peores, los científicos usaban a los bebés de las mujeres con el objetivo de dejarlos crecer y usarlos como sujetos de prueba años después. Pero... Así que, como vemos, Sí el alcanzaron Escuadrón a hacer eso. 731 deseaba crear su propia fábrica de bebés, A la verga. para así poder acceder a sujetos de prueba de forma ilimitada. Pero aquí Pero no se tenemos tardaría otro dato mucho. que de cierta forma le da la vuelta a esta serie de experimentos atroces. Ahora ya vimos que Japón en estos tiempos pensaba que estas personas no eran humanos. Realizaban este tipo de experimentos con ellos, pero hay un par de historias las cuales demuestran cómo ciertas personas dentro del escuadrón aún mantenían cierto grado de humanidad. Por ejemplo, en algunos casos los guardias que sabían perfectamente cómo iba a terminar todo con la persona al otro lado de la celda les llegaban a ofrecer porciones adicionales de comida o agua, o incluso a darles algunas palabras de consuelo. Y quizás esto no parece mucho, pero demuestra que ciertas personas que participaron en este proyecto No eran sabían que lo que mierdas. hacían estaba mal. Pero cambiando un poco, otra historia escalofriante es la de un investigador japonés, el cual formaba parte de este escuadrón. Ahora, este hombre se encontraba en las pruebas de la peste bubónica, Sí, ya lo pero sé. tras varias semanas se infectó. Ahora, podríamos pensar que por formar parte bien del pendejo, Escuadrón pero bueno. 731 y ser japonés lo ayudarían, ¿cierto? Bueno, pues ese no es el caso. En realidad este hombre llamado Yoshio Sudo lo trataron igual que a los demás prisioneros. Ah, pobre pendejo. Así que en cuanto vieron que estaba infectado, se le ordenó al equipo especial que le realizaran una A la para verga. estudiar los efectos de la enfermedad en su cuerpo. Y esto demuestra lo dementes y brutales que podían Se les llegar a valía ser verga dentro del todos esos Escuadrón putos japonesitos, 731. güey. ¿Qué pedo? Es decir, parecían no Por eso es importarles que sacrificar a apenas los con suyos unas con tal de obtener algún nucleares tipo de agarraron el pedo, conocimiento. güey. Y con esto llegamos a la Segunda Guerra Mundial. Ahora, para finales no era de la esta, guerra, los a la japoneses no verga. solo sabían qué hacer,
así que comenzaron a enfocarse aún más en el Escuadrón 731. Digamos que buscaban algo que pudiera frenar a Estados Unidos, y aquí fue cuando consultaron el estudio de la peste bubónica. Luego de esto nació la Operación Flores de Cereza por la noche. Esta consistía en mandar submarinos y aviones, estos cargados con pulgas infectadas de la peste, ¿Y si para sirvió? luego ¿O lanzarlos puro en la pedo? costa de San Diego, California, para crear una epidemia devastadora. Bien, pues el ataque estaba planeado para el 22 de septiembre de Pero 1945, para este país se pero había rendido, ¿no? afortunadamente un mes Sí. después, en agosto, fue cuando Japón decidió rendirse. Se dice que si este ataque hubiera sucedido, entonces Estados Unidos habría visto una crisis aterradora. Verga, güey. Una vez que ocurrió esto, Japón se dio cuenta de la gravedad del Escuadrón 731. Así que aquí fue cuando intentaron destruir toda evidencia de lo que ocurría en sus Qué instalaciones. cagones, hijos de su... Y luego Lamentablemente se los hacen los prisioneros aún con inocentes. vida dentro de los laboratorios fueron... Muchas de las instalaciones fueron incendiadas. Gran parte de los documentos e investigaciones se destruyó. Y por un tiempo nadie supo lo que en verdad había ocurrido. Pero un año después las primeras pistas del Escuadrón 731 comenzarían a salir a la luz, pero no serían públicas sino hasta mucho después. Ahora esto fue gracias a que el general Douglas MacArthur logró encontrar a Shiro Ishii. A cambio de inmunidad, Douglas le pidió a Shiro que contara lo que ocurría en las instalaciones y que mostrara los estudios que aún tenía. Así que con esta nueva información Estados Unidos pudo Ese llevar a güey, luego juicio a lo varias mamaron un personas del chingo, escuadrón. este Y cabrón. aquí viene una parte Los controversial. gringos. Bien, pues al mismo tiempo que hizo esto, Estados Unidos pensaba que si estos estudios llegaban a caer en manos de Rusia, entonces el mundo estaría en un gran problema. Así que para adelantarse a los rusos, Estados Unidos hizo este pacto con Shiro, y al final pudieron guardar una gran cantidad de estudios que Verga, güey. servirían para crear armas biológicas. Y esto Sí, es sí, sí, aparte, claro. pero hay una teoría Son la cual prohibidas dice que en desde la caso de Primera querer, Guerra. Estados No, Unidos bueno, podría no. hacer uso de estos estudios del Escuadrón 731. Esto para crear una arma biológica que podría devastar el mundo. Pero veamos más. Ahora, cuando se capturó a Shiro Isho, se crearon toda esta serie de juicios. En este juicio, Shiro comenzó a señalar a varias personas de alto rango que formaban parte del Hijo de la escuadrón, verga, güey. Pinche pero cagón. estos también obtuvieron inmunidad, y luego de la guerra quedaron libres, pudiendo seguir con sus vidas como Qué si nada hubiera huevitos, pasado. putos gringos Algo miados. que es otra cosa Váyanse que a la deja verga. pensando a muchos y que causa cierta controversia. Pero bien. Otro dato interesante es que durante este tiempo el Escuadrón 731 era una teoría de conspiración, por así decirlo. Es decir, a pesar de que habían ocurrido estos juicios y Estados Unidos tenía toda Se esta hicieron información, pendejos. no había ninguna prueba de que Ajá. algo así hubiera ocurrido. Y un dato sorprendente de esto es que parte del trato de Estados Unidos con Japón era que continuarían ocultando la verdad al mundo. Pero poco después Rusia logró capturar y sentenciar a 12 hombres. Ahora estos formaban parte del Escuadrón 731 y comenzaron a contar la verdad sobre el Verga. experimento. Al Al final, final, cada uno de Stalin estos hombres hizo algo obtuvo bien, menos de aunque luego 8 fue años de mierdas, ¿no? sentencia, Pero bueno, algo que mínimo también algo suena y ilógico. mínimo hizo algo bien. Pero bien, el trato que hicieron fue similar al que hizo Estados Unidos. Así que durante varios años más la verdad del Escuadrón 731 permaneció oculta. Pero todo cambiaría varios años después, cuando los historiadores japoneses comenzaron a investigar. Ah, no, Ahora, pues sí, qué asco, güey, comunista. durante los 60s y 70s algunos investigadores hablaban del Escuadrón 731. Pero cuando lo hacían eran tratados como mentirosos y personas locas. ¿Quién lo hubiera Es dicho, decir, güey? para el mundo aún sonaba Una mamada tan más alucín como que un escuadrón que experimentaba con gente desde los años 30, güey. Sí fue como verdad. una teoría de conspiración. Aún así, varios historiadores continuaron, y para los 80s algunos de estos tuvieron acceso a los registros desclasificados del gobierno estadounidense. En cuanto vieron todo sobre el general MacArthur y el trato que se hizo con Japón, se dieron cuenta que todo sobre el Escuadrón 731 era verdad. Con esto a Japón no le quedó de otra, así que en 1988 confirmaron la existencia del Escuadrón 731, pero intentaron ocultar todo sobre los experimentos. Al día de hoy es como si Japón quisiera borrar el experimento 731 de su historia. Y en el caso de Shiro Ishii, este murió de cáncer en 1959. Qué pedo. Lo último que se supo del Escuadrón Pensé que irónico, pero 731 no. fue en 2018. En este año, Japón publicó una lista de 3.600 investigadores los cuales formaron parte del escuadrón. Y en 2023, arqueólogos en China desenterraron un búnker subterráneo cerca de la ciudad de Anda. Verga. Este búnker tenía todas estas cámaras donde se hallaron evidencias de que se llevaron a cabo experimentos en el interior. Así que todo acerca del Escuadrón 731 es terrible. Y Pero no esa tiene foto un del final viaje, ¿sí es feliz. verdad o no? Pero si quieres ver otros temas igual de inquietantes, mira estos videos. Bueno, un videardo de Alex, ¿cómo era? Alex PH y al Chile me malviajé un chingo, güey.